Bienvenidos, mis queridos estudiantes de quinto año, a una nueva clase de Ciencias Sociales. Y nuestro propósito el día de hoy, vamos a conocer el proceso histórico peruano en el siglo XX y siglo XXI. Vamos a saber de los presidentes del Perú desde 1899 a 1945. Desarrollamos nuestra clase. Y en primer orden, vamos a empezar con el señor Eduardo López de Romaña, desde 1899 a 1903. Este político pertenece pues al Partido Civilista. Sin embargo, llegó al poder con el apoyo de una alianza entre el Partido Civilista y el Demócrata. Asume la presidencia de 1899 a 1903 tras el segundo gobierno de Piérola. Durante su gobierno, se promovió el desarrollo de la agricultura, la minería, la industria, se construyó el ferrocarril de la Oroya Centro, de Pasco, ante el interés de capitales extranjeros por iniciar la explotación minera. Durante su gobierno también enfrentó varios levantamientos de partidarios del expresidente Andrés Avelino Cáceres. Se dice que con el gobierno del ingeniero López de Romaña se inició el periodo de la llamada República Aristocrática, que se prolongaría hasta el gobierno de Leguía, así como la preponderancia del Partido Civil en los sucesivos gobiernos. El señor Eduardo fallece en Lima en 1912. Bueno, seguimos con el señor Manuel Candamo Iriarte, del año 1903 a 1904. Él resultó elegido pues en el año 1903 para un periodo de 4 años, aunque a los pocos meses de haber iniciado su gobierno en una gira por el sur del país, falleció un 7 de mayo de 1904, cuando se encontraba en Arequipa. El vicepresidente Serapio Calderón asumió el poder y convocó nuevas elecciones que ganó José Pardo y Barrera. Durante su mandato se inauguró el primer tranvía, se aumentaron las contribuciones indirectas con la creación de arbitrios sobre el azúcar, los fósforos y las bujías, y se fundó en Lima el diario La Prensa. Bueno, muchachos, continuando entonces con nuestros presidentes, tenemos a nuestro tercer presidente, José Pardo y Barrera. Fundador del Partido Civil, ocupó la presidencia en 2 ocasiones, de 1904 a 1908, y entre 1915 y 1919, que lo veremos más adelante. Su primer gobierno se caracterizó por impulsar la educación, que en 1905 pasó a depender del gobierno central y en forma obligatoria y gratuita. Y se dispuso de haciendas, aldeas y minas, que hubiese una escuela elemental mixta, al igual que en todo centro poblado con más de 200 habitantes. Fundó la Escuela Normal de Varones, reorganizó la Escuela Normal de Mujeres, crea la Escuela de Artes y de Oficios. En el ámbito cultural también creó la Academia Nacional de Historia, la Escuela de Bellas Artes, la Academia Nacional de Música y el Museo Nacional de Historia. Fundó la Escuela Superior también de Guerra. Bien, y continuamos pues con Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. El Partido Civil, unido al Constitucional, lo lanzó de candidato para las elecciones de 1908, de las cuales salió ganador. Asumiendo el poder un 24 de septiembre de 1908, para los civilistas el Estado debía ser pequeño, barato y pasivo, es decir, modesto en recursos y ajeno al intervencionismo. De esta forma, se diseñó una minuciosa reforma electoral, se reorganizó el sistema tributario y se dio cierta eficiencia al sector administrativo de gobierno. Leguía mostró como presidente una clara tendencia personalista y autoritaria que le llevó a distanciarse de su propio partido. Muchos jóvenes intelectuales como José Larriba Agüero y Víctor Andrés Belaúnde lo combatieron. Los partidarios de Nicolás de Piero tampoco lo soportaron. Esta oposición dio origen al movimiento revolucionario de Carlos E. Isaías de Piérola, el 29 de mayo de 1909, quienes apresaron a Leguía y exigieron su renuncia, la que no se produjo gracias al rescate del presidente.
Leguía afrontó una crisis económica que lo obligó a realizar varios préstamos en el exterior. Tuvo que afrontar las huelgas y manifestaciones por la jornada de 8 horas. En el aspecto exterior se produjeron conflictos con el Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Brasil por los límites territoriales. Nuestro quinto presidente de esta lista tenemos a Guillermo Billinghurst. Durante su mandato, Billinghurst se vio envuelto en conflictos cada vez más desagradables con el Congreso, debido a su propuesta de la legislación social moderna que buscaba arreglar el tema de la disputa por Tacna y Arica. Uno de los logros de la administración de Billinghurst fue el establecimiento de la legislación que garantizó las 8 horas de trabajo. Cuando el Congreso abrió juicios para destituir a Billinghurst en 1914, él amenazó con armar a los trabajadores y disolver forzosamente el Congreso. Durante su gobierno, a pesar de que su partido formaba parte de la oligarquía peruana, sus acciones tuvieron un claro tinte popular de reivindicación de los derechos obreros. Ello causó movimientos populares en demanda de respeto a sus derechos, que ponían en zozobra a la ciudad capital. Esto provocó un levantamiento militar del coronel Óscar R. Benavides para tomar el poder y controlar el país. El golpe de Estado se ejecutó un 4 de febrero de 1914, siendo destituido Guillermo Billinghurst y elegido como presidente provisorio el coronel Óscar R. Benavides. Billinghurst fue enviado al exilio y falleció en Iquique, en Chile, en 1915, un 28 de junio. En el gobierno de Óscar R. Benavides, bastante efímero, encabezó en 1914 la sublevación que defenestró del poder a Guillermo Billinghurst y fue nombrado por el Parlamento como presidente provisional. Este decretó amnistía general, regresando a los deportados y liberando a los presos. Fue honrado con el título de mariscal y durante su gestión realizó obras públicas y estableció el seguro obrero obligatorio. Bien, jóvenes, empezando con nuestra parte número 2 de los presidentes, tenemos a José Pardo y Barrera. De 1915 a 1918, segundo gobierno, porque ya el primero, lo recordamos, lo hizo de 1904 a 1908. En este gobierno tuvo que afrontar la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, así como la lucha laboral por la conquista de las 8 horas de trabajo, fijándola el 15 de enero de 1919. Pretendió también dar solución al problema de la explotación de petróleo en el yacimiento en La Brea y Pariñas, pero antes de finalizar su gobierno fue derrocado por Leguía y deportado a Europa, donde falleció en Lima en el año 1947. Y continuamos entonces con Augusto Bernardino Leguía, desde 1919 a 1930, más conocido también como el Oncenio. El 4 de julio de 1919, Leguía, ya en el Perú, participa en un levantamiento que derroca al presidente José Pardo, quien ejercía la presidencia por segunda vez, asumiendo el poder como presidente provisional. Ya en el mando, disolvió el Congreso, convocó un plebiscito para reformar la Constitución de 1860 y llamó a elecciones para integrar un nuevo Congreso que se llamó Asamblea Nacional, la cual, el 2 de octubre de 1919, eligió a Leguía como presidente constitucional por 5 años. Antes era solamente por 4. En 1924, reformó la Constitución para poder reelegirse. Bautizó a su régimen como la Patria Nueva. Su gobierno se caracterizó por la dependencia del capitalismo norteamericano a través de empréstitos. Se produjo la firma del Tratado de Límites con Colombia el 24 de marzo de 1922 y el Tratado de Límites con Chile el 3 de junio de 1929. En 1929, su gobierno volvió a hacer enmiendas a la Constitución para reelegirse. Iban ya 11 años de gobierno, periodo que sería conocido como el Oncenio,
y el país comenzaba a vivir una convulsión social. El 22 de agosto de 1930 estalló una revolución en Arequipa, dirigida por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. El presidente Leguía, cansado y enfermo, renuncia, entrega el poder y parte al exilio en el barco Bolognesi, pero es obligado a volver y llevado a la isla San Lorenzo, para luego ser conducido al Panóstico de Lima, donde hoy se levantan el Centro Cívico y el Hotel Sheraton. Augusto B. Leguía murió en prisión un 6 de febrero de 1932 a los 69 años, debido a una bronconeumonía contraída en la cárcel. Se encontraba en la más absoluta pobreza y fue enterrado en una pobre tumba en el cementerio Presbítero Matías Maestro de Barrios Altos. El gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, en 1930, se alzó junto con otros militares contra el presidente Augusto B. Leguía y fue elegido por un grupo de los insurrectos como presidente provisional, un 27 de marzo de 1930. Sin embargo, su elección no fue aceptada por otros caudillos militares. Ya en el poder, él reprimió duramente al partido aprista, declarándole una vez más fuera de la ley. Mantuvo encerrado, como sabemos, al expresidente Augusto B. Leguía, y un 30 de abril de 1933, Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado por el aprista Abelardo Mendoza Leiva, mientras el general pasaba revista a las tropas reunidas en el campo de Marte de Lima. Seguimos con Óscar R. Benavides, o Óscar Raimundo Benavides Larrea. Luego del asesinato del general Luis Miguel Sánchez Cerro, el Congreso le entregó la presidencia por segunda vez, hasta que concluyera el mandato de su predecesor. Benavides suscribió la nueva Constitución del Perú, que reemplazó la de 1920, en vigencia de la administración de Augusto B. Leguía. La Constitución de 1933 mantuvo vigor hasta 1979. En 1936, Benavides convoca elecciones, en las cuales salió ganador Luis Antonio Eguren, pero el general las anula, acusando a Eguren de haber hecho un acuerdo con los apristas, lo que estaban prohibidos por ley. Así Benavides decide continuar en el mando, estableciendo un gobierno duro con el lema Orden, Paz y Trabajo. Entonces modificó la Constitución, otorgando plenos poderes al Ejecutivo, prescindiendo totalmente del Congreso. Así Benavides continuó en el poder hasta 1939. Muy bien, jóvenes, y terminando ya con nuestra lista de presidentes, por ahora vamos a hablar sobre Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche inició su gobierno liderando un frente patriótico. Contó con el apoyo de las izquierdas por ser representante de la burguesía nacional y defensor de los aliados contra las potencias fascistas del eje. El APRA no lo respaldó debido a sus relaciones con Benavides. Enfrentó a Ecuador en un breve conflicto armado, ya en el 1941, consiguiendo la victoria y asegurando la soberanía peruana sobre 200.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica que eran reclamados por el Ecuador. Luego del conflicto se firmó en 1942 el Protocolo de Río de Janeiro, que marcó el límite entre Ecuador y Perú. Permitió el retorno a la legalidad del Partido Aprista Peruano, que fue, como nosotros sabemos, duramente perseguido durante los gobiernos de los generales Sánchez Cerro y Benavides. Bien, jóvenes, hemos concluido. Espero que les haya agradado el tema. No te olvides, de todo lo explicado debes de realizar un organizador gráfico. Recuerda, no tienes que enviar nada ni imprimir. Cualquier consulta de dificultad que hayas podido tener en el desarrollo de las actividades, puedes escribir en el foro de 4:30 a 6. Bendiciones, queridos estudiantes.